Diario Abierto con Samasli. He estado dándole vuelta a este tema desde hace tiempo y quería hablarles un poquito de cuando a veces nosotros pasamos un proceso para obtener algo que a lo mejor a nosotros no nos gusta, y también en ese proceso sabemos que tenemos la mira hacia una ganancia que vamos a obtener, pero también hay pérdidas. A veces hay situaciones también que nos provocan, ¿verdad? Pérdida, y ese proceso de duelo es difícil. ¿Verdad? Generalmente relacionamos la palabra duelo con muerte física, pero por ejemplo hay pérdida de relaciones, de amistad, a veces hay pérdida de comunidades que uno perteneció cristiana, a veces hay pérdida de relaciones familiares, a veces hay pérdida de reputación, a veces hay pérdida de poder dormir en paz y feliz sin ninguna preocupación. Y sencillamente, ¿verdad? Transcurre la vida, y cuando nos encontramos en esos procesos que pueden ser de cantazo, ¿verdad? Inesperados, o pueden ser procesos a veces que ya los vemos venir. Algunos pueden ser porque por malas decisiones que tomamos, o algunas sencillamente porque van a pasar, ¿verdad? Pero hay pérdida. El punto es que podemos tener pérdidas y a veces no darnos la oportunidad de saber que estamos perdiendo algo que significó mucho para creo, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Y en el caso de Xavier, de nosotros dos, yo creo que llevamos como 5 o 6 años donde no habíamos realizado esa palabra de pérdida. Y hace un tiempo atrás nos reunimos con nuestro pastor. Nosotros estamos asistiendo a la iglesia de las catacumbas en Salinas, ¿verdad? Y nos reunimos cada cierto tiempo con nuestro pastor. Y estábamos hablando de diferentes cosas, y él dijo: Teatre, cuando ustedes me hablan, yo estoy pensando en pérdida, en esas palabras. Y yo nunca había pensado en lo que yo había perdido hace como 5 o 6 años para acá. Y me puse a hacer el listado, ¿verdad?, de las pérdidas, pero también a la misma vez hice el listado de ganancias, y estaba pensando cómo a veces uno no se da cuenta que para obtener algo siempre va a haber una pérdida de otra cosa. Y hay un proceso que uno tiene que pasar. Así que eso no lo había realizado. Así que en mi listado, no sé si ustedes pueden hacer su propio listado también de pérdidas. En mi listado de pérdidas puse, pues, pérdida de una comunidad cristiana, pérdida de amistades, pérdida de poder ir a cumpleaños, de poder ir a bodas, pérdida de poder janguear o salir a lo mejor con ciertas amistades, y pérdida también de relaciones familiares, pérdida de reputación, pérdida de no tener ciertas preocupaciones. Sí, esa. Pérdida tal vez de no tener que pensar en ahorrar, y ahora tengo que pensar en ahorrar más de lo que ahorraba. Pérdida de cierta
manera o rutina de funcionar, ¿verdad? Y cuando me puse a pensar en todo esto de las pérdidas, me detuve también y me puse a pensar en las ganancias. He ganado nuevas amistades, he ganado otros círculos de comunidad cristiana, he ganado, yo digo, ¿verdad? Se va a escuchar como medio echón, pero eso no es mi deseo. Como cierto conocimiento que no tenía antes, pues que ahora lo tengo, sobre diferentes cosas legales, conocimientos sobre ciertas cosas de negocio, y también el sentido de lo que significa estar en relaciones de amistad, independientemente que a veces no pensemos igual, pero cómo podemos seguirnos respetando, aunque pensemos diferente. Eso para mí ha sido una ganancia bien grande. Así que mirando eso, nunca había valorado que para llegar del punto de ganar algo, va a haber un proceso, pero todo comenzó con pérdida. Y me acordó a la vida de José, cuando, ¿verdad? En la Biblia está el personaje de José, y a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, porque puedo ver muchas de las vivencias que nosotros tenemos hasta cierta manera, las veo allí plasmadas, y veo cómo Dios se interesa aún por detalles que a lo mejor yo pienso que no se va a interesar, pero sí está interesado. Y me pareció bien interesante ver la vida de José en cuanto a pérdidas y en cuanto a ganancias. Pérdidas porque pues, él perdió su libertad, perdió tiempo de relaciones familiares vital, perdió la libertad de toma de decisiones, ¿verdad? Él estuvo encarcelado muchos años y desde jovencito, pérdida de la reputación, aún él haciendo las cosas bien, y eso yo pensé, mira, me siento relacionada con José. Ok, y cuando uno ve el tiempo, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Biblia, yo veo el todo de la vida de José, veo su historia completa, del principio, veo el proceso y veo el fin, aunque me puedo concentrar en el principio y en el fin, y no en el proceso. Sin embargo, el proceso es bien importante, porque los procesos son los que crean carácter en nosotros. Y cuando uno ve a un José al principio contando de sus sueños a sus hermanos, y tal vez hay detalles que no podemos, ¿verdad? Que no podemos decir que están en la Biblia, pero es como que esa narrativa que no está en letras, pero se da a sobreentender que era el consentido, y que a lo mejor su actitud, el papá lo mandaba a él para que chequeara a los hermanos, que eran mayor que él, ¿verdad? Casi él era el administrador de los hermanos trabajando, y José era el que era el enviado para chequear cómo estaban. O sea, y había mucha disfunción familiar, era obvio, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo veo el proceso de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En la vida individual de José, nos olvidamos del tiempo, que fue más de una década. Entiendo que fueron como 13 años que él tuvo que estar en la cárcel, y pasó en un proceso donde tal vez para nosotros fue así rápido, lo leemos y ya pasaron de este tiempo y se acabó, ¿verdad? Porque en el sentido de que
cae lo de que Potifar lo pone en la cárcel, después entonces pasa un tiempo y el copero y el panadero le dicen los sueños, él le dice la interpretación, y después pasa un tiempo y caemos entonces con el sueño de Faraón, y él interpretando, y ya, y vemos eso como que bien rápido, pero fueron 13 años. Y con pérdida, la pérdida de libertad, pérdida de toma de decisiones, pérdida de su juventud, ¿verdad? Su juventud la perdió allí. Así que me puse a pensar que Dios me está hablando, dejándome plasmado en su libro, donde es la mejor manera que yo puedo ver a Dios, me puedo ver a mí, cómo Dios me habla en esos procesos, especialmente de pérdida. Pero a la misma vez el enfoque de ganancia, ¿verdad? Y cuando estaba repasando las palabras en Génesis 45 y en Génesis 50, en Génesis 45 hay unas palabras que José le dice a los hermanos cuando se revela, le dice, mira, yo soy José, su hermano. Y dice, mira, Dios me mandó antes. Entonces él les estaba comentando donde José decía, mira, Dios me mandó antes para preservar vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a haber una hambruna bien brutal, y Dios, en todo ese proceso que pasó José, Dios lo preparó para eso, ¿verdad? Pero también estaba preparando su corazón ¿para qué? Para las ganancias que iba a tener aunque tuvo unas pérdidas, iba a tener una ganancia de restaurar relación saludable con los hermanos. Tiene una relación tóxica con los hermanos. Él no tenía una sabiduría, él tenía ganancia, ese proceso lo llevó a una ganancia de sabiduría. Y en el versículo 50, versículo 50 no, en el 50, también hay otras palabras que dice José que me encantó, bien brutal, porque el papá muere y los hermanos están todos asustados, porque dice, espérate, ahora José va a vengarse de nosotros porque papi no está. Pero sin embargo, José lo que dice, mira, no tengan miedo, o sea, es como que casi entredicho es lo que Dios formó a mí, el carácter que Dios formó a mí, eso no depende de lo que ustedes hicieron, ya eso está formado porque fue un proceso de formación. Y estaba pensando eso, cómo las pérdidas, pasamos un proceso, pero realmente están formando algo en nosotros que a veces nosotros no nos detenemos a pensar, ¿verdad? Y cuando Pastor Edgar nos habló de eso, a mí a Xavier, es como que ustedes han tenido pérdida. Yo siempre me he quedado con esa palabra, y Xavier, ¿verdad? Y comentamos, y hablamos, y como que repasamos, y seguimos dándole wow, sí, hubo pérdida para tener estas ganancias, y también este proceso nos ha ayudado para obtener estas ganancias. Y obviamente han sido unas ganancias que para nosotros representan un valor, bueno, como dicen por ahí, en my English, priceless. No sé si lo pronuncio bien, pero es como que, fíjate, esto es the best of the best, porque ahora la manera de yo apreciar las amistades, la manera de yo ser amiga, yo no tan solo estoy pensando en la manera en que otros sean amigos conmigo, ya eso ya pasó, de cómo otros van a ser conmigo. Ahora yo estoy pensando, ¿cómo yo puedo ser amiga? ¿Cuáles son las características que Dios quiere de mí como amiga? No de qué amigos yo debo tener, que eso es parte, pero qué características también yo debo tener como amiga. Características de cómo enfrentar, no tan solo, espérate, yo he estado reaccionando en estas cosas, pero espérate, cómo yo puedo responder y que mi respuesta a las incomodidades de cosas que van a seguir pasando sea una respuesta de temple, de estabilidad emocional, aunque me sacudan,
Esas son cosas que no es A, B, C rápido, ¿no? Uno tiene que pasar procesos y donde uno va a perder cosas. Después voy a hablar un poquito, lo voy a dejar aquí. Quiero hablar a veces de pérdidas para la próxima, de pérdidas que son de cosas prácticas. Tal vez en mi relación con Xavier, por el tipo de personas que nosotros somos, ¿verdad? Pues somos diferentes, Xavier y yo somos diferentes, y aparte de eso, también cómo nosotros manejamos, ¿verdad? Las pérdidas que él tiene por estar casado conmigo y yo las pérdidas que tengo por estar casado con él, y qué es lo que a nosotros nos ha llevado a ver otras cosas como ganancia, ¿verdad? Durante, creo que son 32 años de casado. Ya perdí la cuenta, ya no cuento. Si le preguntas a él, va a saber. Creo que son 32 y voy para 33. Pero nada, después les voy a hablar de eso. Así que pregúntate cuáles han sido tus pérdidas, ¿verdad? Pero ha sido el proceso para ver qué ganancias tú has obtenido ahora, porque a veces estamos desenfocados y no vemos las ganancias que tenemos, que muchas veces sobrepasan, aunque son pérdidas que pues, son dolorosas, no las vamos a minimizar, pero no quiero decir que no hemos tenido una ganancia. Y si nuestro enfoque sigue estando en la pérdida, emocionalmente no vamos a disfrutar las ganancias de las que estamos en el presente, que Dios nos está dando ahora. Bye bye.